Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ya fin de semana, ya estamos aquí ya. Gracias a Dios, ¿verdad? Por su amor, por su misericordia. Ya nos encontramos aquí nuevamente para poder compartir lo que es este mensaje, ¿verdad? O esta reflexión de parte de nuestro Dios. Así que como todas las veces, te doy la bienvenida y te agradezco, ¿verdad? Por tomar este tiempo para poder escuchar el mensaje de Dios. Y sobre todo, pues recuerda que más que agradar a una persona, estamos agradando a nuestro Dios. Cuando nos disponemos temprano, ¿verdad? Lo primero que nosotros podamos hacer es recordarnos, agradecerle a Dios por un nuevo día y recordarnos que tenemos un Dios todopoderoso que siempre está con nosotros para podernos ayudar en cualquier circunstancia. Amén. Vamos a orar en este momento. Vamos a pedir al Señor que tome control de todo lo que se va a expresar. Así que acompáñame. Bendito Señor, te damos gracias en este momento porque tú nos permites, Señor, estar aquí. Es por tu santa voluntad. Es obedeciendo a este mandato tuyo, Señor, que has puesto en nuestra vida para poder compartir lo que es tu mensaje, Señor. Y estamos aquí ya dispuestos a poder transmitir lo que es el mensaje tuyo, Señor, al corazón, a las personas que están ahí ya dispuestas a escuchar lo que es este mensaje. Señor, habla a través de mi persona y que se pueda expresar todo aquello que tú quieres que se exprese y que, Señor, no se pierda este mensaje, sino que cumpla el propósito para lo cual está siendo enviada en este momento. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, hablemos de fe. Tenemos esta cita los días sábados, ¿verdad? Ya sabemos que vamos a hablar en este momento de esto que se llama fe. Ahora, ¿qué tema tenemos para hoy? Dice, la fe que hace, o la fe que transforma maldición en bendición. Amén. Mira qué poderoso es esto. La fe que transforma maldición en bendición. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando momentos tan difíciles y queremos que transformen las cosas? Queremos que cambien las cosas. Queremos que termine ya todo lo que nos pueda agobiar, que termine ya todo lo que nos pueda tener así con aquella zozobra, con aquella aflicción. Y queremos ya tener tranquilidad. Amén. ¿Cuántos de nosotros queremos eso? Yo sé que muchas personas podrían estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? Cuando dicen, bueno, no, hay un momento muy difícil que puedas estar viviendo, no es que hay una circunstancia que ya no la soporto y quisieras que todo cambiara a tu favor. Pues te traigo noticias ahora. Todo puede cambiar a tu favor cuando vienes con la condición correcta. Amén. Y eso es lo que vamos a ver ahora. La fe que transforma maldiciones en bendiciones. La fe es poderosa, la fe dicen por ahí como siempre, solo son dos letritas, ¿verdad? Dos letritas, pero que tienen un poder inmenso, ¿verdad? Para poder venir, ¿verdad? Y poder cambiar la vida de una persona cuando tú realmente confías en nuestro Dios. Ahora bien, vamos a irnos ya a la porción bíblica que quiero que abras Jonás. Vamos a abrir el libro de Jonás, ahí en el capítulo 4. Capítulo 4, versículos 5 y 6, ¿verdad? Vamos a hablar de Jonás. Ya hemos hablado otras veces acerca de este profeta, ¿verdad? Pero nos hemos como que enfocado más en el hecho del llamamiento de Jonás y que cuando él vino y se fue, ¿verdad? A otro lugar, cuando Dios lo mandó, ¿verdad? A una ciudad, él vino y se fue a otro lugar. Entonces, ahora vamos a hablar lo que pasó después. Amén, lo que pasó después. Entonces vamos a irnos a Jonás 4, 5, 6. Dice, Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Ahí hizo una enramada y se sentó bajo una sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad, para aliviarlo de su malestar. Dios, el Señor, dispuso una planta, la cual creció hasta cubrir a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. Amén. Estoy leyendo la NBI, la versión internacional, nueva internacional. Amén. Entonces vemos aquí a Jonás. Vamos a empezar a hablar de él acerca. Sé que conocemos esta historia. Incluso para los que están llevando el programa de lectura bíblica, pues ayer lo leímos, ¿verdad? Entonces creo que está fresquecito lo que significa lo que vamos a hablar en este momento. Te vas a recordar de los acontecimientos y vamos a iniciar desde el momento en que Jonás fue lanzado al agua. Es nuestro Dios quien provocó esa tormenta para que Jonás fuera lanzado al agua, pero no se ahogó, sino que en ese momento
Dios mandó un pez, ahí dice un pez, todos creemos que es una ballena, ¿verdad? Es un pez, dice ahí la palabra de Dios, no dice que es ballena, dice que es pez, un pez gigante, ¿verdad? Y entonces se tragó a Jonás, ¿verdad? Pero ya cuando estaba en el lugar correcto, dice ahí que lo vomitó. Entonces empieza Jonás a pregonar, a cumplir lo que realmente fue destinado a hacer, ¿verdad? Pero vamos a ver una condición. Quiero hablar de dos condiciones, de las condiciones del pueblo cuando recibió la noticia de lo que Jonás llevaba para esa ciudad, y la condición de Jonás ante ello, ¿verdad? Porque vemos a Jonás aquí pregonando, hablando de la palabra de Dios, diciéndole arrepiéntanse porque el Señor ha decidido destruir esta ciudad, y empieza a hablar, ¿verdad?, de todo lo que Dios iba a hacer, ¿verdad?, en esa ciudad. Quiero mencionar algo, y es que cuando vamos al libro de Sofonías, en el libro de Sofonías, tú puedes leer, ¿verdad?, los que ya lo leyeron, ¿verdad?, tú vas a ver en este libro de Sofonías, ahí se menciona a Nínive, ¿verdad? Y vemos ahí todo lo que Dios expresa acerca de esas naciones, porque no solamente está Nínive, hay otras ciudades, hay otras naciones ahí que menciona nuestro Dios. Y lo que yo quiero hacer hincapié aquí es, ¿por qué razones iba a ser destruida Nínive? ¿Verdad? ¿Por qué razones? Dios ahí hace énfasis en el libro de Sofonías su molestia a esas naciones, y siempre lo que Dios recalca en casi todos los libros de la Biblia, o en todas lo que podemos tener escrito, donde Dios viene y toma una decisión de hacer un juicio hacia un lugar, son siempre los mismos factores. Cuando tú leas, o si ya leíste el libro de Sofonías, te vas a dar cuenta cuál es el accionar de nuestro Dios ante aquellas circunstancias donde se le hace afrenta a Él, ¿verdad? Quiero decirte que dice, yo soy Jehová y no cambio, ¿verdad? Jehová no cambia, Él es el mismo de ayer y siempre. Y ahí podemos notar cuál es la ira de nuestro Dios ante aquellas circunstancias que nosotros podemos hacer que le desagradan a Él. Entre ellas vemos la que siempre se recalca mucho, y es la idolatría. ¿Y qué es idolatrar? Idolatrar no solamente es venir y adorar imágenes como lo que comúnmente conocemos, porque Dios dice allá en el Éxodo, no te harás imágenes ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni lo que está en las aguas, ni tampoco debajo de la tierra. O sea, Él la mente está diciendo ahí, solamente al Señor tu Dios vas a adorar, y solamente a Él te vas a inclinar, y solamente a Él le vas a servir. O sea, un único Dios verdadero, aquel que creó, nos hizo a nosotros. Él es nuestro creador. Él formó a la humanidad desde el principio dice que tomó la tierra, ¿verdad? Y formó al hombre y le dio el aliento de vida. Y de ahí formó a la mujer de la costilla del hombre. Entonces es Dios quien nos creó a nosotros. Nosotros somos su creación. Él es nuestro Dios, el único Dios verdadero. Y Él dice, yo soy Dios celoso y no comparto mi gloria con nadie. Vemos que esa es una condición de la idolatría que a Dios le molesta. Y tal vez, como te digo, no sea que tú adores a una imagen, sino que también tú puedes adorar a una persona. Si tú ves a una persona como Dios y la adoras como Dios, entonces te estás idolatrando. Si tú cambias el lugar de tu padre, de tu madre, o sea, dejas a Dios por atender la voluntad, digamos, o endiosas a tu padre y a tu madre, endiosas a tus hijos, ¿verdad? Y a Dios lo dejas como que hay que se espere Dios con lo que quiere hacer conmigo, hay que se espere Dios con su propósito, pero ahorita primero son mis hijos. No hay que se espere Dios con su propósito, primero son mis padres. Estás endiosando a tus padres, estás endiosando a tus hijos, y entonces eso le desagrada a Él, porque Él quiere decir, dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Cuando tú tomas en cuenta a Dios en tu vida, cuando tú tomas por eje principal al Señor en todo lo que haces, ¿verdad? Entonces Dios va a bendecir tu vida, iglesia, ¿verdad? Dios va a bendecir tu vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él quiere, ¿verdad? Que tomes en cuenta a Dios en todo lo que tú haces, en todas tus decisiones. Y todas las cosas van a salir bien. Amén. Entonces, cuando nosotros idolatramos a personas, estamos fallándole a Dios. Cuando estamos idolatrando pasatiempos, estamos fallándole a Dios.
¿verdad? Entonces Dios dice, detesta la idolatría. Alguien que también se haga pasar por Dios, esto es otra cosa mucho peor, porque Dios solamente hay uno. Y eso nos habla el Señor, que en los posteriores días dice que van falsos maestros, falsos profetas, y habrán también falsos cristos, personas creyéndose ser dioses, ¿verdad? Y a Dios le desagrada eso. Me estaba acordando el día de ayer de un ejemplo, bueno, de una prédica que yo escuché acerca del pastor general, ¿verdad? Ya está en la presencia de Dios, el pastor general del tabernáculo, ¿verdad? Bíblico, amigos de Israel. Estaba expresando él en una ocasión, ¿verdad? Son enseñanzas que a mí me han quedado bien recalcadas. Y él estaba expresándose una vez de esto, de que a veces las personas cuando se creen autosuficientes o se creen dioses y se creen que tienen el dominio de todo, y qué tremendo es hasta hacerse pasar por Dios, porque él estaba ahí recalcando de ciertos personajes que se habían acreditado el nombre de Dios. Y me acuerdo de dos ahorita, y uno de ellos es Superman, ¿verdad? Yo sé que a muchos de nosotros lo admiramos. Bueno, de hecho yo en mi niñez, yo creo que todos los niños son así, ahí se ponen la capa y todo, y yo en lo personal, Superman es mi héroe favorito, ¿verdad? Entonces digo yo, bueno, pero él dijo, sí, pero es que se hizo pasar por Dios, o sea, se dio un nombre como de Dios. Y estamos hablando del personaje original de Christopher, ¿verdad? Que su apellido no lo recuerdo ahorita, esa es la persona que él hizo mención en ese momento. Y dice, miren cómo quedó, ¿verdad? En silla de ruedas. Ahora esta persona ya está en la presencia de Dios, ¿verdad? Si se arrepintió, ¿verdad? Pero vemos la condición de cómo terminó, personajes que han terminado con Parkinson, ¿verdad? Con enfermedades tremendas, él mencionaba eso, por querer venir y hacer un rol como de Dios. Vemos a este personaje que ignoro, ¿verdad? Y con mucho respeto lo voy a decir porque ignoro su condición. Vemos al personaje que también hizo mención él, el que vino y hizo el rol de Jesucristo en la pasión de Cristo. Y yo creo que todos podemos haber escuchado eso, que eso es la información que se conoce, que cuando él estaba ahí haciendo esa escena, que estaba en la cruz, dice que le cayó un rayo. Amén. Esa es la información que se conoce, ¿verdad? Entonces, podemos entender que Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Y no comparte su gloria con nadie. Entonces, él a veces quiere que nosotros nos arrepintamos de esas circunstancias, de que cuando nosotros, aún no siendo personajes, ¿verdad? Porque puede decir cualquiera, es que esa es una actuación. Sí, es una actuación, pero a veces depende del corazón también, que hay en el corazón de la persona. Si está haciendo esa actuación y es que Dios conoce los corazones, ¿verdad? Entonces, Dios sabe qué hay en el trasfondo de cada una de esas historias, por qué sucede lo que sucede, ¿verdad? Entonces, él hacía mención de eso y ayer yo estaba recordando y digo, bueno, la verdad que Dios sí es un Dios muy celoso, no comparte su gloria con nadie y el único Dios verdadero es Él. Entonces vemos aquí la ira de Dios cuando tú lees Sofonías. Yo lo he estado leyendo y digo, Señor, qué tremendo eres, porque ahí se ve todo lo que Dios puede hacer, ¿verdad? De destruir a alguien porque por faltas. Y menciona ahí la idolatría. Menciona ahí, habla de las autoridades, ¿verdad? En el capítulo 3, creo que está de Sofonías, ¿verdad? Quiero ver si lo encuentro acá. Habla de las autoridades, habla de los sacerdotes, ¿verdad? Si tú ya lo leíste, pues te estás identificando con lo que estoy diciendo, ¿verdad? Habla de los rebeldes, habla de los que no reciben consejo, ¿verdad? Entonces, todas estas circunstancias de los que Dios está aquí haciendo mención en Sofonías, ¿verdad? Tú puedes ver un ejemplo. Te hago aquí, te estoy mencionando este libro, ¿verdad? Para que tú veas cómo es un ejemplo de lo que Dios puede hacer para destruir una nación o destruir algo o personas, porque aquí más que todo, tal vez no lo podemos como que a aplicar tanto, aunque sí se da a una nación, pero también a nosotros mismos. Porque no le podemos llamar a una nación arrogante. Los arrogantes somos las personas. Y aquí habla de nación arrogante, dice. La arrogancia lo andamos cargando nosotros. Somos las personas que formamos parte de una nación. Somos las personas que hacemos a una nación.
Entonces está hablando de personas, de la actitud de personas, ¿verdad? ¿Y por qué te menciono Sofonías? Para que tú te des la idea de por qué Dios también podía haber tomado la decisión de destruir a Nínive. Y qué importante era llegar hasta Nínive. Habla también de las condiciones de las acciones como Sodoma y Gomorra. Sabemos qué es lo que pasaba en Sodoma y Gomorra. A Dios le molesta eso, ¿verdad? Lo que es la homosexualidad. ¿Por qué? Porque Dios creó a hombre y a mujer. Y eso son los dos géneros que Dios creó, hombre y mujer. No creó homosexual, ¿verdad? Pero todo eso se puede corregir, ¿verdad? Entonces dice aquí, dice, ve a Nínive, le dice a Jonás, y ve a pregonar porque la maldad ha llegado a mí, dice el Señor, y yo voy a destruir esa ciudad. Jonás no quería ir, sabemos la historia, pero aquí vemos ahora la condición de la nación. Aquí en el capítulo 3 de Jonás dice que ellos, cuando Jonás estaba predicando, ellos hicieron reflexión. Ellos reflexionaron y tomaron la decisión correcta. Dios ahora te está hablando a ti para que reacciones. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Qué es lo que estás haciendo para que Dios pueda venir y generar un castigo? ¿Has actuado mal contra alguien o has actuado mal? O sea, o tú mismo tienes una conducta incorrecta. Lee el libro de Sofonías, ahí nos vamos a ver todo, ¿verdad? ¿Qué es lo que podamos estar haciendo? ¿Verdad? Entonces tú puedes venir, ¿verdad? Y decir, bueno, Señor, perdóname. Señor, perdóname si dije algo que te ofendí. Señor, perdóname si he hecho una conducta que te desagrada a ti. Señor, perdóname si me he atribuido algo que no me pertenece. Y mira cómo es esto de que nos atribuimos cosas de Dios, pero no solamente de Dios, sino también quiero decirte de que Dios me está mostrando hasta ahorita, que no solamente cuando tú te atribuyes algo de Dios, sino que cuando te atribuyes algo que Dios le delegó a alguien más. Porque si Dios le da un regalo a una persona, proviene de Dios. Entonces significa que si tú le estás quitando eso, le estás robando, o sea, estás también como atribuyéndote eso de venir y atribuirte algo que no te corresponde. Es como atribuirte lo que es de Dios o atribuirte lo que viene de Dios hacia una persona. Y esto significa que hay que respetar lo que Dios da a cada quien. Quiero decirte que Dios no es un Dios injusto. Dios no es un Dios que tiene preferencias para unas personas y a otros no. Lo que pasa es que unas personas se ganan el derecho de tener lo que Dios les provee. Es como tus hijos, ¿verdad? Puedes tener 4 o 5 hijos y siempre van a haber, los hijos tienen conductas diferentes y siempre va a haber uno que va a ser mayor portado, que va a tener una buena conducta y a esa persona, a ese niño es el que tú le respondes, no le niegas nada. ¿Por qué? Porque tiene buena conducta. Y así es Dios con sus hijos. Dios cuando ve un hijo esforzado, ve un hijo que se está limitando, que mantiene la integridad, que aunque sufre a veces, pero mantiene la integridad y que está entregado a Dios, que está comprometido con lo que Dios ha destinado en su vida, que debe de hacer con su propósito. Entonces Dios delega a esa persona. La gente muchas veces se enoja, se molesta, porque Dios otorga bendiciones. ¿Y por qué otorga bendiciones a esa persona? ¿Y por qué solo a esa persona? Y se siente mal. No, mira el origen de por qué Dios provee a una persona algo. Amén. Dios es justo. Dios no es injusto. Dios no es injusto. Entonces vamos a ver aquí que viene Jonás. Y la condición de Nínive era esa. Pero ellos actuaron de la manera correcta. Y dijeron, mire, llegó hasta el oído del gobernante, ¿verdad? Dijo, vamos a hacer esto. Todo mundo se va a poner, dice, en silicio, o sea, en cenizas, o sea, de luto, dice unas versiones. De luto, vamos a hacer ayuno, vamos a adorar a Dios, vamos a orar, ¿verdad? Y todo el mundo, hasta los animales. O sea, todas las personas y hasta los animales ayunaron. Eso fue que tomó Dios, que cambió a Dios, le cambió lo que había decidido hacer. ¿Qué fue lo que pasó? Aceptaron su error, pidieron perdón, se humillaron ante Dios, reconociéndole como único Dios y verdadero Dios. Se humillaron ante Él. Le pidieron perdón por sus pecados, ¿verdad? Y alcanzaron el favor del Señor.
alcanzaron el favor de nuestro Dios. Tanto así que dice ya allá en el versículo 10, ¿verdad? En el versículo 10 dice del capítulo 3 de Jonás, dice, y al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, dice, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Tú puedes cambiar tu maldición por bendición. Amén. Aleluya. Oh, bendito sea el nombre de mi Dios. Tú puedes cambiar tu maldición por bendición. Depende de ti. Depende de que reconozcas tu error. Depende de que digas, Señor, ya no voy a volver a hacer esto, porque convertirse, es aquí que se convirtieron. Y convertirse significa que eres una persona diferente, eres una persona nueva. El pasado ya es pasado. Dios no quiere que vivamos en el pasado. Dios tiene algo nuevo para tu vida. Dios quiere que hagas algo diferente. Dios tiene propósitos nuevos para ti. O sea, ya deja el pasado en el pasado y las cosas que hiciste anteriormente ya no las vas a volver a hacer, porque entramos a una nueva temporada, a una nueva oportunidad donde Dios ha puesto los ojos en ti para poder glorificarse a través de tu vida. Entonces dice, ya se convirtieron de sus malos caminos, ya no están haciendo lo mismo que antes. ¿Ah? Ya ellos quieren honrar a Dios, ya ellos quieren servir a Dios, ya ellos quieren conocer a Dios, ya ellos quieren, ¿verdad? Entonces, pues sí, dice el Señor, pues ya se arrepintieron de todo su pecado. No, ya no le voy a hacer el daño que había puesto, que había decidido hacerles, porque estoy viendo que se han arrepentido de verdad. Arrepentirse significa que ya no vuelves a hacer lo mismo. Y convertido significa que eres una persona diferente, que has nacido de nuevo. Entonces Dios ahora te dice esto, sí, puedes cambiar tu condición, sí, puedes cambiar tu condición. Y estamos viendo esto, la condición del pueblo. La condición de aquel pueblo que iba a ser destruido. La condición de cómo cambiaron una situación difícil por el bien que Dios les estaba otorgando. El bien, o sea, cambiaron la situación difícil a cual estaban destinados, pero lo cambiaron por su conducta, por su proceder, porque pidieron perdón. Y perdón no solamente a Dios, sino que perdón a aquellas personas que tal vez pudiste haberles hecho daño. Amén. Perdonar a aquel que tú hiciste daño y perdonar a quien te hizo daño a ti. Porque este perdón tiene que ver así. Tú perdonas a aquel que te hace daño, pero tú también tienes que perdonar a aquel que te hizo el daño a ti. Porque no podemos tener esa raíz de amargura en nuestro corazón, porque entonces no se hace efectivo lo que Dios quiere para nosotros. Ahora vamos a ver la condición de Jonás. Jonás en primer lugar fue desobediente. Se fue a un lugar que no tenía que irse. Y vemos cómo Dios levantó esa tempestad para que él entendiera que tenía que ir donde Dios le ordenaba que tenía que ir. ¿Verdad? Por eso dice Dios, con amor eterno te he amado. Por eso prolongué mi misericordia. Porque no importa cuán malvado sea una persona, Dios sigue amándole y dice que esa persona tiene la oportunidad de poder arrepentirse, ¿verdad? Arrepentirse y poder tener una buena condición de vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Solo Dios te puede ver con esos ojos. Amén. Aleluya. Entonces dice, Jonás se fue para otra parte, pero lo hizo llegar al lugar que tenía que ir y hizo la voluntad de Dios. Pero ¿qué fue después que hizo la voluntad de Dios? Dice que se fue aquí como el versículo que leímos al inicio. Dice que salió y acampó al este de la ciudad. Ahí hizo una enramada y se sentó luego a la sombra para ver lo que iba a suceder a la ciudad. Él estaba amargado y dijo, ay Señor, cuando leemos en el capítulo 4 al inicio, yo sabía que ibas a hacer esto, que los ibas a perdonar, y es que por eso no quería obedecerte, porque tú siempre no haces las cosas que uno dice. Es como todo profeta tenemos esa situación. A mí me ha pasado cuando Dios me habla en esa área, ¿verdad? Yo no me constituyo un profeta, pero sí sé que hay palabras proféticas que se cumplen a través de mi persona, que Dios lo transmite, ¿verdad? Pero hay palabras que salen y que digo, Señor, si es que esto pues, me sorprende, pero yo no me constituyo un profeta. Pero así nos pasa muchas veces cuando Dios nos da una palabra profética y digo, Señor, porque nos queda aquello de que, y si no se cumple, voy a quedar avergonzado,
¿verdad? Pero es que la verdad es que Dios es dueño de todo y Dios permite lo que permite. Y estamos viendo aquí en este libro de Jonás que hubo un pueblo que cambió esa disposición. ¿Por qué? Porque cambiaron, porque se humillaron, porque entendieron que estaban en un error y porque estaban arrepentidos ante Dios y cambiaron aquello que Dios había destinado a hacerles. Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros, que tenemos esa oportunidad. Si nosotros venimos con la condición correcta ante Dios, podemos cambiar lo que la maldición en bendición. Y entonces viene, y Jonás estaba ahí como un espectador, ¿verdad? En primera fila, ¿verdad? Porque él se fue todo amargado y enojado. Pero dice él, tal vez, quizás en su pensamiento, dijo, porque hay un lógico. Que aquí en el 4, en los primeros versículos, él haya entendido y haya renegado de que ya viste, Señor, porque él entendió que les iba a perdonar. Pero hay algo bien extraño que ya en el capítulo 5, dice, en el versículo 5, dice que se subió a ver en remo. O sea, en el pensamiento de Jonás estaba, ese pueblo ya va a volver a lo mismo. Me voy a sentar aquí en primera fila y vamos a ver el espectáculo de qué es lo que Dios va a hacer con ellos. Ese era el pensamiento de Jonás. Porque él fue a predicar, sí, pero en su corazón estaba que ojalá lo destruya, ¿verdad? Así como hay personas que lastimosamente, ¿verdad? Dicen conocer a Dios y no le conocen, porque estás hablándole una palabra a una persona, pero en tu corazón estás deseando que le vaya mal. Por eso dice la palabra de Dios, que cuando te sientes a comer con un Señor, ten cuidado lo que te dice. ¿Por qué? Porque te dice, come y bebe, y con toda confianza y con toda alegría. Te hace entender que está contigo, pero no está contigo. Simplemente te está haciendo creer que está contigo, pero en realidad lo que quiere es tu fracaso. Hay gente sentada en la primera fila para ver tu fracaso. Hay gente sentada en la primera fila para verte morir en tu propósito. Hay gente en la primera fila creyendo que te está aplaudiendo a ti, pero realmente lo que quiere es que tú te destruyas, que tú realmente no avances en tu propósito, que tú desaparezcas, ¿verdad? Para tomar tu lugar. Hay gente celebrando tu condición, tu mala condición, porque quiere que te vaya mal, ¿verdad? Y está esperando a ver los resultados. Es como aquella persona que sabe que tiene una herencia y que ya no se aguanta por recibir la herencia. O sea, qué feo es eso, ¿verdad? Entonces, así mismo estaba Jonás aquí. Estaba en primera fila a ver cómo iba a pasar la cosa, ¿verdad? Y que Dios no permitió eso, imagínate. Es increíble porque después dice, Señor, es que Dios es tremendo. Dice después, estaba Jonás sentado en primera fila y le hace crecer una plantita para que le haga sombra. Y le dice, es como que yo dijera, bueno, para que esté bien cómodo, ¿verdad? El Señor sabía lo que había en el corazón de Jonás. Es que el Señor muchas veces va a hacer cosas solamente para que entiendas que Dios es un Dios soberano y que tú no puedes cambiar la voluntad de Dios a menos que te arrepientes y le reconozcas como Dios. Amén. Le dice, va Jonás, estás en primera fila. Mira, te voy a poner en comodidad para que veas que yo perdoné de verdad a esa nación. ¿Verdad? Así que pónete cómodo, Jonás. Pero dice que le puso la comodidad, pero el siguiente día dice que salió un gusano y se comió esa plantita. Y el sol dice que le quemaba la cabeza y empezó a renegar, ¿verdad? Y dijo, bueno, le dice aquí ya en el versículo 10 y 11, le dice, el Señor le dijo a Jonás, porque él se puso a renegar y a protestar porque la planta le dijo que hasta le decía, mejor mátame, mejor que muera. ¿Por qué? Porque estaba enojado, no es por aquella condición, no es lo mismo como en la condición de Elías, ¿verdad? Que Elías fue, ¿verdad? Sí, creo que sí, Elías fue que le decía, Señor, llévame, porque él estaba ya cansado, ¿verdad? De que estaba perseguido. Pero la condición de Jonás era que, Señor, mátame. ¿Por qué? Porque estaba con raíz de amargura de ver que él dio una palabra. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Es que él se quería llevar la gloria? Es que por mí, porque yo dije esto, pasan las cosas. Es que porque yo lo dije. Es que porque yo fui. Es que es por mí. Es por mí. Esa condición tenía ahí Jonás. Estaba molesto porque él dio una palabra y esa palabra no resultó porque Dios decidió perdonar a ese pueblo. ¿Y cuántas personas hay así que se molestan porque quieren una oportunidad para exaltarse ellos mismos
y Dios se la cierra. ¿Por qué? Porque el único glorificado es nuestro Dios. El único glorificado es Él. Jehová el Todopoderoso, Él es el único Dios verdadero. No hay ningún otro Dios que podamos adorar, que podamos admirar, que podamos... No, es que es el único Dios a quien nosotros merece nuestra devoción y merece nuestra adoración y merece, ¿verdad?, que nosotros entreguemos nuestra vida. Es el único Dios verdadero. No hay otro Dios, Jehová el Todopoderoso. Ningún humano, ningún hombre, ni una mujer se puede constituir Dios en este mundo. Porque cada persona que se instituye Dios está supuesto a que sea destruido por Dios mismo, ¿verdad? Y entonces vemos aquí, Dios le permite la comodidad, pero después del siguiente día sale el gusano y se come, ¿verdad?, lo que es esa plantita. El gusano se come esa plantita. Y después viene y dice, el Señor le dijo, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y que en otra pereció. O sea, la plantita nació en un día para darle sombra a Jonás, pero después dice que pereció la plantita al siguiente día. Es como decirte, mira, el único soberano soy yo, le dijo, es entendiendo, haciéndole entender a Jonás, Dios entendiéndole a Jonás que todo lo que pasa en nuestra vida es porque es la voluntad de Dios y por alguna razón. Amén. Entonces viene aquí, dice que la plantita dejó de perecer y le dice, y de Nínive, dice, una ciudad donde hay más de 120,000 que no distinguen su derecha y su izquierda, y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Como que le está diciendo Dios a Jonás, ¿cómo es que por una plantita haces tanto escándalo? ¿Cómo es que por una plantita que nació un día, que no estuvo tanto tiempo contigo, no que solamente estuvo un momento, haces tanto escándalo? ¿Por qué, dice, te preocupas tanto por una plantita? Y yo, dice, no voy a tener compasión de seres humanos, ¿verdad? Que son más de 20,000, dice ahí, que son más de 20,000 personas que no distinguen, o sea, son personas que no comprenden, son personas que no entienden a Dios, son personas que están perdidos en sus deleites, en sus placeres, pero dice Dios, y no voy a tener compasión de esas personas que están perdidas. Como dijo Jesús cuando vino, es que yo no he venido a lo sano, he venido a lo que está enfermo, porque lo sano no necesita de médico. ¿Quiénes necesitan los médicos? Los enfermos. Y Jesús está hablando de los enfermos espirituales, aquellos que están condenados a una muerte eterna. Entonces, por eso dice aquí, no voy a tener compasión yo de esas miles de personas, ¿verdad?, que no saben entender cuál es izquierda ni cuál es la derecha. ¿Por qué? Porque están cegados por el pecado, porque hay tinieblas en sus vidas, porque no está la luz que es Jesús. Jesús es la luz que alumbra, Jesús es la luz que te lleva al camino correcto, Jesús es el que te señala el error, Jesús es el que te hace y te corrige tus pasos, porque estás entendiendo cuál es lo equivocado del camino, cuál es lo equivocado de tus pasos, cuál es lo equivocado de tu actitud, cuál es lo equivocado de tus pensamientos. Es cuando viene la luz y te confrontas a la palabra de Dios, te das cuenta de la condición de tu vida y entonces tú puedes decidir si arrepentirte o seguir en tus mismos pasos para tu destrucción. Dios te da la capacidad de decidir. Dios te entrega la palabra, te dice, mira, esto es lo que pasa contigo, esto es lo que está pasando, pero tú decides realmente si quieres cumplir la voluntad o no, si quieres la bendición o si quieres la destrucción. Por eso el tema es la fe que transforma la maldición en bendición. Porque si tú eres esa persona que realmente entiende que hay un Dios todopoderoso y que puede transformar tu vida, entonces tú vas a ir a transformar aquello que venía a destruirte para bendecirte. Entonces dice ahí, no voy a tener compasión de estas personas, dice, no habría yo de compadecerme, de destruir. Imagínate, vemos la condición de Jonás con una raíz de amargura en su corazón, y Dios ve la condición de un pueblo que iba a destruirlo, pero reconocieron que Él es su Dios, se humillaron ante Él y se convirtieron. ¿Qué crees Dios? No es que Dios esté haciendo selecciones, ¿verdad? Pero ¿crees tú que Dios iba a seguir destruyendo a un pueblo que se arrepintió? Si Dios, con eso se ganaron el corazón de Dios. Dice Él que Él no resiste un corazón contrito y humillado. ¿Cómo haces tú cuando llega tu niñito de 4 años?
llega ante ti con sus grandes lágrimas y dice mamá, y te empieza ahí a la mamá o al papá, ¿verdad? Y tú lo ves llorando y te dices, bueno, ¿qué te pasa? ¿Verdad? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y ¿cómo es esta palabra? Te consterna, ¿verdad? Te llama a la ternura y te dice, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Te preocupas por alguien, por tu hijo que llegue en esa condición a ti, ¿verdad? Tú tienes compasión, misericordia por tu hijo, lo abrazas y le dices, ¿qué te pasa? No llores, ¿verdad? Aquí está tu papá, tu mamá que te va a cuidar. Tú dices eso a tus hijos, tú le dices eso a tus hijos. Pero el Señor es igual con nosotros, nuestro Dios es igual con nosotros. ¿Qué te quiero decir ahora para terminar? Hablemos de fe. No sé qué condición es la que te mantiene preocupado ahorita. Yo no lo sé, Dios sabe perfectamente lo que te está agobiando. Pero tú puedes cambiar esa maldición en bendición. Tú puedes cambiar aquello, ¿verdad? Que Dios ha decidido destruir por la maldad. Dios detesta la maldad de las personas. Dios detesta el pecado de las personas. Pero Dios ama a la humanidad porque la creó. Amén. Dios hizo a las personas, Dios hizo al hombre, Dios hizo a la mujer. Pero lo que la mujer hace o lo que el hombre hace en sus malos pasos, Dios no lo quiere. Dios no tolera el pecado, porque el pecado es lo que nos aleja de Él, ¿verdad? Entonces Dios quiere que tú, como persona que no conoces a Jesús, que quizás me estás escuchando, Él quiere que tú te humilles ante Él, que le reconozcas como único Dios verdadero, que dejes tus malos pasos, que realmente dejes una conducta diferente, no por agradar a la gente, no por agradar a alguien, ¿verdad? Porque eso no funciona. Cuando tú dices, voy a hacer esto para hacer creer que estoy cambiando, no es así. Los cambios vienen a través del Espíritu Santo. Es el único que puede transformar tu vida. Y eso lo haces como cuando tú le das la oportunidad al Señor en tu corazón de decirle, yo te recibo como Rey, Señor, mi vida. Significa, Señor, tú eres mi Rey, a Jehová Dios el Todopoderoso. Señor, tú eres mi Rey, ¿verdad? Señor, tú eres. Cuando estás diciendo Rey es que estás aceptando su soberanía. Y cuando estás diciendo el Señor es que le estás cediendo tu voluntad a Él, ¿verdad? Que Él es el dueño de todo. Señor significa dueño de todo, significa que Él es el dueño de tu vida. Entonces, la única manera de cómo nosotros podemos cambiar una situación desfavorable en algo favorable es que entendamos que hay un Dios soberano, un Dios todopoderoso y es el único Dios verdadero, ¿verdad? Y que tenemos que ir humillados ante Él y pedirle perdón a Él y pedirle perdón a la gente que podíamos haber afectado, ¿verdad? Para alcanzar el favor de Dios. Entonces Dios te ama. Si está dando este mensaje es porque alguien lo necesita escuchar y Dios te ama a ti. Dios te ama a ti y por eso estamos dando este mensaje aquí. Dios te ama a ti, Dios me ama a mí, ¿verdad? Y no quiere que te pierdas. Así que ahorita después de escuchar este mensaje vamos a orar. Amén. ¿Puedes cambiar las circunstancias? Sí, depende de ti. Depende de ti, porque Él ya te dio la palabra. Nosotros, los hijos de Dios o los profetas de Dios, nuestro deber es dar la palabra, decir lo que Dios está expresando. No somos nosotros los que hacemos las cosas. Y aquí voy a dar voy a hacer esta mención antes de terminar, antes de orar. Y es que los hijos de Dios, tenemos dones espirituales, pero eso no nos hacen dioses. Dones de sanidad, dones de hacer milagros, dones de interpretar la palabra de Dios, dones de sabiduría, de discernimiento espiritual, conocemos todo esto, pero eso no nos hace dioses, no nos acredita que seamos dioses, porque los dones son de Dios para con nosotros. Es como que yo le diga, mire, le voy a prestar este lapicero, tome, usted lo agarra, pero usted lo tiene, usted lo ocupa, pero el lapicero es mío, ¿verdad? Entonces, así es la cuestión. Así Dios dice, mira, te voy a dar estos dones, el don de sanidad, dones de discernimiento, te voy a dar el don de milagros, sí, pero no son míos. Él me los otorgó, sí, pero no son míos, son de Dios que me los ha dado a mí para yo poder venir y ejecutar o desarrollar lo que es mi propósito. Pero al momento que yo parta de este mundo, esos dones regresan a Dios porque yo ya no los voy a necesitar aquí. Yo ya voy a estar en la presencia de Dios, entonces no se necesitan aquí en este mundo.
Entonces, asimismo es esto. O sea, nosotros no somos dioses, por eso es que la gloria siempre se le debe a nuestro Dios. Si algo funciona, digamos, una sanidad, gloria a Dios que esa persona se sanó cuando oramos. Gloria a Dios que sucedió ese milagro cuando oramos al Señor, intercedimos, pero no lo hicimos nosotros. Los humanos no tenemos esa capacidad de poder hacer cosas sobrenaturales, sino que es Dios a través de nosotros realizando los acontecimientos sobrenaturales. Quiero que comprendas eso, porque tú no tienes que endiosar a nadie. Esto también se va, y aquí Dios me está extendiendo con esto y tengo que decirlo. Aquí se va también como en el caso de las iglesias. Si no llega aquel pastor, no voy. ¿Quién va a predicar? Ah, pues no, vámonos. Ya he visto esos casos yo. ¿Quién va a predicar? Ah, no, vámonos. No importa quién predique. Lo que importa es el mensaje. Tú no te fijas en la persona, tú te fijas en el mensaje, si realmente quieres crecer en Dios. Amén. Porque cuando tú vienes a una persona y esa persona deja de existir, te vas de la iglesia porque tú estás idolatrando hombres y no tienes que idolatrar hombres. Tú tienes que adorar al único Dios verdadero. Cuando tú estás adorando a ese Dios, puede venir gente, puede ir gente, no importa el líder que esté, pero tú estás escuchando un mensaje, entonces estás adorando a Dios verdadero, no a una persona. Amén. Bien, vamos a orar en este momento y primeramente quiero yo orar por aquellos que van a recibir a Jesús, aquellos que no han recibido a Jesús o aquellos que no están seguros de su salvación, ¿verdad? Es necesario que nosotros estemos seguros de que si Cristo viene ahorita, nosotros nos vamos con Él. Amén. Vamos a orar en este momento para los que no tienen a Jesús en su corazón. Y dice de la siguiente manera, repite después de mí. Señor Jesús, te agradezco por lo que he escuchado ahora. Me has hablado, Señor, y he reconocido que soy pecador. Perdóname, Señor, yo me arrepiento y ahora yo te recibo como Rey y Señor de mi vida. Quiero que mores en mi corazón, que lo selles con tu Espíritu Santo. Quiero tener la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, te felicito si hiciste esta oración. Yo ahora te invito a que vayas a una iglesia. Busca una iglesia cercana a tu casa, ¿verdad? O permítele al Espíritu Santo que te guíe, ¿verdad? Sea una iglesia que tú puedas ir donde te puedas alimentar espiritualmente, donde sientas que la palabra te edifique el alma. Ahí es donde debes de estar. Así que es bueno que tú te congregues para que puedas socializarte y para que puedas incluirte en el servicio de Dios. Amén. Entonces, congrégate y, bueno, vamos a orar en este instante para despedirnos. Gracias, bendito Dios, porque nos has regalado este mensaje, bendito Dios. Nos has hecho reflexionar. Hay muchas actitudes en nuestra vida que parecieran estar buenas, pero no lo están. Y por eso es que a veces no vemos tu bendición en nuestras vidas, porque estamos actuando de manera equivocada. Te rogamos, Señor, que tú nos hagas aclarar nuestros pensamientos y que nos dirijas nuestros pies en el lugar correcto, que nos pongas en el lugar correcto, para que podamos, Señor, avanzar en lo que es nuestro propósito, Señor. Y ayúdanos a poder celebrar la victoria de otro, a poder celebrar, Señor, lo que es la bendición que tú tienes para otra persona, porque también así como tú tienes esa bendición para aquella persona, también tú tienes la bendición para nosotros. Tú no eres un Dios, Señor, injusto. Tú le otorgas a cada quien lo que realmente le corresponde. Así que, mi Señor, tú le otorgas a cada quien, Señor, lo que realmente necesita. Así que, Padre mío, en este momento te agradezco mucho por tu amor, por tu fidelidad hacia con nosotros. Y que también te pido, Señor, que cada persona que se ha identificado pueda cambiar, Señor, pueda venir y honrarte con su vida y que podamos llegar a lo que dice esta palabra aquí, que dice una persona convertida, es una persona nueva, es una persona que honra tu nombre, una persona convertida, es una persona que ya no va a dar más sus malos pasos, que lo que ya antes fue ya no lo es, ahora es una nueva persona, tiene una nueva identidad en ti, Señor, porque es una persona convertida. Así que, mi Señor, en este momento ponemos nuestras vidas en tus manos y si hay alguna situación difícil en que podamos afrontar
Señor, cambia eso de maldición en bendición. Lo cambiamos ahora en el nombre de Jesús, porque estamos arrepentidos ante ti, mi Señor. Así que te rogamos nuevamente por lo que tú has establecido en mi vida, orar por mi nación, El Salvador, Señor, que seas tú protegiéndola, que tu mano poderosa esté sobre esta nación, Señor, y que nos puedas resguardar de cualquier circunstancia que pueda acontecer, Señor, en esta nación. Bendice a las autoridades, Señor, dale sabiduría que venga de ti, Señor, para poder tomar esas decisiones correctas. Tú nos pides orar por nuestras autoridades, así que ahorita lo estamos haciendo. Oramos por la juventud, que es lo que tú has pedido también que oramos. Oramos por cada joven, por cada persona que se sienta en un pupitre a aprender. Señor, que están estudiando. Señor, te ruego que seas tú ayudándoles a adquirir ese conocimiento y que en todas sus materias puedan salir con sus notas, con sus evaluaciones correctas, Señor. Ayúdales en sus pasos, a seleccionar sus amistades, Señor. Ayúdale, Señor, a esta juventud de nuestro país. Creo que tienes planes perfectos para ellos. Así que te pedimos por cada pastor, por cada ministro, por cada evangelista, por cada profeta, por cada salmista que tú has llamado al ministerio, Señor, que pueda ser lleno de tu Espíritu Santo y que podamos obrar para bien, que no estemos ahí que en aquella competencia desleal, a ver qué te quito a ti, a ver qué te... No, Señor, porque sé que tú realmente nos otorgas a cada quien lo que nos corresponde. Así que, mi Señor, ayúdanos a respetar lo que tú le has otorgado a otro y a respetar lo que tú nos has entregado a nuestras vidas. Gracias, bendito Señor, en tu nombre hemos orado en este momento. Bendice a aquella persona que sale a trabajar en este instante o a aquellos que van a estudiar, pues bendícelos en sus caminos, Señor. Dirige sus pasos, guárdalos del mal, como dice el Padre nuestro. Líbranos del mal, Señor, y no nos permitas estar en un momento equivocado, en un lugar incorrecto, con personas que no debemos de estar, Señor. Y ayúdanos, Señor, que así como salimos de nuestras casas, podamos regresar con bien a ellas. Gracias, bendito Señor, en tu nombre hemos orado en este momento. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme acompañado. Hablemos de fe. Recuerda, nuestra fe es capaz de transformar o puede transformar las maldiciones en bendiciones, pero depende de nuestra, o sea, nosotros tenemos la respuesta a eso. Si nos humillamos ante Dios, pedimos perdón y reconocemos que Él es el único Dios verdadero, entonces, y nos convertimos, entonces vamos a tener el favor de nuestro Dios a nuestra vida. Amén. Muchas gracias, te mando muchos abrazos donde estés y que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga y nos vemos mañana en otra intervención más. Vamos a hablar en verdades bíblicas, así que muchas gracias, que el Señor te bendiga.